En el centro de la física cuántica moderna hay un problema muy silencioso y al mismo tiempo bastante incómodo, del que rara vez se habla fuera del ámbito académico. Y si este problema se menciona, generalmente se intenta disimularlo con abstracciones complejas o formulaciones matemáticas enrevesadas, que crean un efecto de enorme confusión para los no especialistas. Sin embargo, la esencia misma del problema es bastante clara y evidente. Según nuestro marco teórico físico más exitoso, la realidad en su sentido pleno aún no existe hasta que la observamos. En otras palabras, en el marco de la mecánica cuántica, la realidad no se describe como un conjunto de objetos con propiedades definidas en un momento específico. En su lugar, se presenta en forma de una entidad matemática llamada función de onda, que contiene información sobre el sistema. Sin embargo, esta función de onda no indica directamente dónde se encuentra una partícula, ni qué está haciendo en ese instante. Solo establece una distribución probabilística de los posibles eventos. La partícula puede estar en algún lugar, puede estar en cierto estado posible, y algunos resultados específicos de ese proceso son posibles. Todo esto se condensa en una única construcción matemática, la función de onda, que puede abarcar simultáneamente múltiples situaciones y estados. Este modo único, en el que el sistema se encuentra en varios estados a la vez, se llama superposición. Y en el plano matemático, todo esto funciona con gran precisión. Las predicciones basadas en los principios de superposición son tan exactas que casi todas las tecnologías modernas se fundamentan en estas leyes cuánticas. Dispositivos como transistores, láseres, resonadores de resonancia magnética e incluso los sistemas de posicionamiento global funcionan gracias a principios cuánticos. Por lo tanto, la teoría no es algo especulativo ni imposible de comprobar. Al contrario, es sumamente precisa, verificable y, cabe destacar, ofrece resultados increíblemente exitosos. Pero dentro de este sistema exitoso se oculta una fractura muy profunda y fundamental. Consiste en lo siguiente: cuando un sistema cuántico está en un estado que no observamos, ese estado evoluciona según una ecuación especial, la ecuación de Schrödinger, y en ese momento no sucede nada dramático. Todas las opciones potenciales coexisten, se superponen y se describen conjuntamente mediante la función de onda. En ese momento, el sistema está en un estado de superposición. Sin embargo, desde el instante en que se realiza una medición en el sistema, la función de onda cambia de forma mucho más brusca, colapsa, y una de las opciones posibles se vuelve real, mientras que todas las demás desaparecen como si nunca hubieran existido. Y aquí surge la pregunta, no en el sentido de que esto sucede, sino en cómo y por qué ocurre ese colapso en absoluto. Exactamente lo que aborda lo que se llama el problema de la medición, uno de los más importantes y enigmáticos en la mecánica cuántica. En la física clásica, la medición es, en esencia, un acto pasivo. El termómetro no determina la temperatura, simplemente muestra un valor ya existente y real. Lo mismo ocurre con una regla. No crea la longitud, solo registra su valor exacto. Este enfoque asume que, con nuestro instrumento de medición, simplemente revelamos propiedades del sistema que ya existían antes de comenzar a estudiarlas. Sin embargo, en la mecánica cuántica, esta concepción se rompe. Antes de medir una propiedad del sistema, ya sea la posición, la energía u otra característica, no es solo que sean desconocidas, sino que están en un estado indeterminado. Hasta el momento de la medición, no se puede ni siquiera hablar de ellas como parámetros fijos. Más bien, representan valores no expresados o inalcanzables para una definición concreta. El acto de medir, en este caso, no revela una realidad preexistente, sino que, en cierto sentido, la crea. Este paradoja, o secreto no declarado de la teoría cuántica, llevó a los primeros científicos a aceptar la llamada interpretación de Copenhague. Según ella, la mecánica cuántica no describe completamente la realidad en sí misma. Su función es solo ofrecernos una comprensión de lo que sucede durante la medición y de cómo percibimos el sistema. En este enfoque, hablar sobre cómo se comportaba un objeto antes de la medición y qué era en el sentido pleno de la palabra se considera sin sentido. La realidad, en esta paradigma, está estrechamente vinculada al proceso de observación. No es separable del observador. Durante un tiempo, esta perspectiva,
junto con una filosofía armónica, pareció muy conveniente. Las matemáticas funcionaban sin fallos, las predicciones siempre eran precisas, y toda esa aproximación parecía plenamente comprobada y lógica. Sin embargo, a pesar de los avances, una pregunta muy importante y apasionante seguía inquietando a los científicos. Se resumía en lo siguiente: ¿qué exactamente se debe considerar como acto de observación? Porque la cadena de mediciones, desde la primera interacción entre la partícula y el aparato hasta la visualización final en la pantalla, resulta ser tan compleja y persistente que cada uno de esos pasos introduce sus propios matices. La interacción de la partícula con el instrumento de medición, la interacción de éste con el detector, la creación de la señal, su procesamiento por los circuitos electrónicos, la conversión de datos en forma visual o gráfica. Todos estos pasos convierten un acto simple en una cadena de procesos complejos. Y precisamente en esa cadena, en esa secuencia, reside la gran cuestión a la que aún no se ha dado una respuesta definitiva. ¿Qué en esa cadena, en esa secuencia, transforma un sistema cuántico abstracto en una realidad concreta que podemos observar? Todo comienza con cómo las señales neuronales se transmiten al cerebro, y en algún momento, en este proceso complejo y sutil, la función de onda que describe el estado del sistema cuántico deja de desarrollarse de forma suave y continua, y de repente colapsa, transformándose en un resultado concreto. ¿En qué parte exacta de la cadena de eventos ocurre este cambio radical? ¿Dónde exactamente sucede ese colapso de la función de onda, en esencia, la transición a un solo resultado fijo? Esta cuestión ha desconcertado durante mucho tiempo a los científicos y ha generado numerosos debates. El físico llamado John von Neumann formuló el problema de la manera en la que ahora se conoce como la cadena de von Neumann. Su enfoque analítico mostró que, desde el punto de vista matemático, cualquier componente físico del proceso de medición puede considerarse dentro de un sistema cuántico. En este sentido, es importante destacar que ningún dispositivo de medición, detector o incluso el propio cerebro humano está exento del principio de superposición, al menos en teoría. Todos estos elementos, en principio, pueden estar en un estado de múltiples resultados posibles simultáneamente, hasta que ocurre su colapso, que los convierte en un resultado concreto. Así lo sostiene la teoría. Si se consideran todos los sistemas físicos de forma secuencial y continua, la cadena nunca se interrumpe. Solo puede verse afectada por alguna fuerza o factor no físico que saque al sistema de esta aparente paradoja cuántica. Von Neumann concluyó que la finalización de este proceso de colapso no tiene que ocurrir necesariamente en un objeto o dispositivo físico, ni en el cerebro material o en un aparato. Propuso que el verdadero punto en el que puede producirse un colapso definitivo de la función de onda sin contradicciones es el mismo momento de percepción consciente, la experiencia del sujeto de la conciencia. En otras palabras, es precisamente en el momento de la percepción subjetiva de un resultado determinado cuando desaparecen las múltiples posibilidades y se concreta la realidad. No en el aparato mecánico, no en el cerebro físico, sino en el acto de percepción, en el instante en que realmente se reconoce que se está observando. Probablemente, hay que señalar que esta idea no fue recibida con entusiasmo ni fervor. Al principio, fue aceptada de forma tolerante. Poco a poco despertó interés, y luego simplemente cayó en el olvido. Sin embargo, no desapareció por completo, pues la lógica que la sustenta era difícil de refutar o destruir de manera definitiva. Este problema fue complicado aún más por un científico llamado Eugene Wigner, quien propuso un famoso experimento mental que en gran medida intensificó el debate. Imaginen que un amigo está dentro de un laboratorio hermético, donde mide una partícula cuántica, registrando un resultado determinado. Dentro de ese espacio cerrado, el amigo ve un resultado específico, digamos, resultado A. Pero desde fuera del laboratorio, más allá de sus paredes, no tienes acceso a esa información. Sin embargo, según las leyes de la mecánica cuántica, todo lo que sucede en el interior debe seguir la misma regla, y tanto el laboratorio como el propio amigo son parte de un sistema que puede estar en un estado de superposición. Eso significa que para ustedes, que están fuera del laboratorio, ambos resultados posibles, tanto que su amigo vio el resultado A como que vio el resultado B, en realidad ocurren simultáneamente, dentro del mismo estado cuántico. Entonces surge una pregunta lógica.
Si abren el laboratorio y ven qué resultado obtuvo su amigo, ¿cuándo ocurrió el verdadero colapso? ¿Fue cuando su amigo registró por primera vez el resultado o cuando ustedes supieron de él? Si se supone que la conciencia es el nivel en el que sucede la ruptura de la superposición, entonces la respuesta depende de cuál experiencia consciente se considere determinante, la suya o la de su amigo. Si la observación de su amigo, es decir, su percepción consciente, provoca el colapso, entonces, desde su punto de vista, ocurrió independientemente de su conocimiento o percepción. Y si, según esta teoría, es necesaria su participación consciente para registrar el resultado, entonces, en el momento en que su amigo vio el resultado, éste permanecía en un estado de múltiples posibles resultados hasta que usted abrió la puerta o le preguntó por él. Ambas opciones son bastante inquietantes. Una hace pensar que la realidad depende del observador, y la otra, que incluso seres conscientes pueden estar en un estado de superposición. J. von Neumann tomaba este asunto muy en serio. Durante algún tiempo, afirmó abiertamente que la conciencia debe jugar un papel fundamental en la estructura de las leyes físicas. Con el tiempo, a medida que envejecía, su postura se suavizó y se inclinó hacia interpretaciones más moderadas. Pero alguna resolución definitiva de esta paradoja sigue siendo inalcanzable. Y precisamente en ese punto se enfrentan dos áreas de la ciencia y la filosofía que parecen distintas: la física cuántica y la ciencia de la conciencia. Incluso dejando de lado la discusión sobre la mecánica cuántica, la naturaleza misma de la conciencia es un misterio que hasta ahora pocos han logrado entender plenamente. La neurología es excelente para explicar los mecanismos del funcionamiento cerebral, pero comprender cómo surge la percepción subjetiva sigue siendo un enigma y plantea muchas cuestiones. Las neuronas se activan, las señales se transmiten, complejas redes de células nerviosas procesan información. Cada vez que se produce una alteración en el funcionamiento de una determinada área del cerebro, desaparecen las funciones relacionadas y se pierde la capacidad de percibir o controlar ciertos aspectos del mundo exterior o del estado interno. Estas relaciones evidentes y bien documentadas entre la estructura cerebral y el comportamiento, las sensaciones o la capacidad de pensar, constituyen una sólida evidencia de lo estrechamente vinculados que están nuestros mecanismos fisiológicos con nuestra percepción. Pero surge una pregunta: ¿por qué precisamente la actividad neuronal, esos descargas eléctricas y reacciones químicas que conducen a ciertos patrones de excitación en el cerebro, generan la experiencia subjetiva, el mundo interior del ser humano, su conciencia, sentimientos y percepciones? ¿Por qué surge dentro de nosotros la sensación de que vemos, escuchamos, sentimos y experimentamos algo? ¿Por qué existe la sensación de ser, la experiencia interna, que parece completamente separada del producto mecánico del procesamiento de datos? Esta cuestión compleja recibe el nombre de el problema difícil de la conciencia y va más allá de una simple acumulación de datos o de una explicación mecanicista. No está relacionada con la falta de información ni con la insuficiencia de los datos científicos. En última instancia, una computadora puede manejar perfectamente el procesamiento de información, el reconocimiento facial, la creación de textos e incluso superar al ser humano en la resolución de tareas complejas. Todo ello son operaciones funcionales que se describen fácilmente desde el punto de vista de algoritmos y procesos programados. Sin embargo, ninguna descripción de estos procesos explica por qué la percepción del color rojo genera exactamente la sensación de ser color, y no una reacción simple, ni cómo el dolor provoca la sensación de sufrimiento, o por qué el ser humano experimenta un yo interno que es consciente de su existencia. Todo esto queda fuera del alcance de explicaciones puramente mecanicistas. La física clásica describe perfectamente el comportamiento de los sistemas desde fuera, como si los observáramos desde fuera, registrando el movimiento de partículas, campos y sus interacciones. Pero precisamente la conciencia es una experiencia interna, accesible solo desde adentro, por lo que nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo dentro del sujeto permanece incomprensible desde la ciencia externa. Este enfoque insuficiente ha provocado en algunos investigadores la desagradable sensación de que, si la conciencia no puede reducirse a las matemáticas clásicas ni a la modelización mecánica, y si la mecánica cuántica ya introduce por sí misma un rol del observador
para explicar cómo la realidad adquiere ciertas propiedades, entonces quizás estos dos enigmas no sean temas separados, sino parcialmente relacionados. Puede resultar que la conciencia no sea en absoluto un fenómeno accidental, surgido de la nada, sino, por el contrario, un fragmento faltante en la estructura fundamental del universo material. En ese caso, pasaría de ser una simple manifestación secundaria a un elemento clave que determina el conjunto. Es importante enfatizar, esto no significa en absoluto que la conciencia sea algo mágico o sobrenatural. No, se trata de que la visión moderna del mundo, basada en leyes mecanicistas y en matemáticas estrictas, puede resultar incompleta precisamente en la parte que excluye la posibilidad misma de explicar la experiencia interna, la vivencia interna del sujeto. Y sin duda, es esa experiencia la que dota nuestro existir de un sentido verdaderamente profundo y pleno. Por lo tanto, la cuestión principal ya no es si el secreto está en la naturaleza de la conciencia o no, sino si el universo, completamente descrito por leyes rígidas y ciegas de la mecánica, puede en principio explicar el hecho de que sea un objeto de experiencia interior. ¿Por qué es necesario el mundo interno en absoluto? ¿Por qué este mundo tiene la sensación de yo, la voz interior, y los sentimientos que percibimos como si fuéramos una sustancia interna diferente de los procesos físicos externos? Lo que resulta especialmente sorprendente es que este mismo problema no se limita a la ciencia física ni a las teorías sobre la materia y la energía. En la vida de cada persona, todos los días ocurren procesos similares de observación, no solo a nivel de experimentos científicos, sino en nuestras situaciones cotidianas, cuando a nuestro alrededor operan sistemas de vigilancia, seguimiento, análisis de datos y comportamiento. En realidad, estamos constantemente dentro de sistemas complejos de observación, solo que estos no se expresan en forma de ondas o detectores, sino en algoritmos complejos, plataformas para la recopilación y el análisis de datos, redes de seguimiento y rastreo de huellas virtuales. En el mundo cuántico, el acto de medición es la base de cómo la realidad adquiere una forma determinada y fija. Es como si sometiera al caos de posibles estados, transformándolos en hechos concretos. Y en el mundo digital sucede algo muy similar. Cuanto más nos rastrean, más servicios en línea estamos registrados y analizados, mayor es la cantidad de perfiles, categorías y campañas publicitarias dirigidas a nosotros, muchas veces incluso sin nuestro conocimiento. Estos procesos convierten nuestras huellas virtuales en pequeñas cajas digitales, dentro de las cuales nos clasifican y utilizan con fines específicos. Además, esto también ocurre en escalas mucho más inquietantes cuando los delincuentes usan los datos obtenidos para fraudes, extorsiones u otros delitos. Si se confía en cómo operan los brokers de datos modernos, ellos son quienes recopilan, fusionan y crean un retrato de cada usuario, basado en sus búsquedas, comportamientos, compras e incluso pequeñas huellas digitales. Por esta razón, existe hoy en día la compañía Incognia, que se dedica a eliminar automáticamente la información personal de los rincones más ocultos e invisibles de Internet. Este servicio ayuda a evitar que tus datos sean transferidos a personas malintencionadas que utilizan la información con fines ilícitos. La eliminación manual de la propia información es un proceso sumamente laborioso y requiere mucho tiempo y esfuerzo, a veces incluso varias semanas o meses. Contar con una herramienta que actualice automáticamente la base de datos garantiza una protección constante de tus datos y evita que los malhechores puedan utilizarlos en tu contra. Además, la posibilidad de realizar una eliminación aún más precisa y completa, gracias a nuevas funciones, ofrece ventajas adicionales. Basta con ingresar tu nombre en un motor de búsqueda, encontrar el sitio donde aparece tu información, copiar su enlace, y los expertos en privacidad en línea de Incognia hacen esfuerzos en cada ocasión para eliminar tus datos personales de las páginas donde hayan sido publicados. Además, sus especialistas son capaces de eliminar datos, incluso de recursos que no forman parte de la red automatizada de sus sistemas. Si desea reducir la cantidad de datos personales que se rastrean, miden y convierten en mercancía destinada a terceros, es recomendable consultar la oferta. Para ello, es necesario visitar el sitio incogn.com/aperture y utilizar el código ApertureDeal para obtener un 60% de descuento en el plan anual de suscripción. Así podrá proteger de manera confiable su información personal,
sacándola de las manos de quienes pretenden hacerle daño. Porque, como se sabe, no se puede hacer daño a quien no puede encontrar. Volvamos a nuestro tema principal, la esencia del mecanismo por el cual la mente puede, quizás, superar los límites del modelo computacional clásico. Imaginemos que la conciencia realmente está relacionada con la mecánica cuántica. Entonces, esa afirmación no puede quedar en el simple plano de una hipótesis filosófica. Debe tener una naturaleza física, interactuar con el mundo material, enfrentarse a verificaciones y experimentos. Es necesario explicar cómo un órgano biológico, como el cerebro humano que funciona a la temperatura del cuerpo, puede participar en fenómenos característicos de las partículas subatómicas, ya que tales efectos cuánticos, tradicionalmente, se asocian con sistemas que operan en condiciones extremas, donde la influencia del entorno es mínima. Si esto no fuera así, entonces la idea de que la conciencia esté relacionada con la mecánica cuántica simplemente se convertiría en una metáfora sin base científica. El matemático conocido Roger Penrose, quien estaba profundamente preocupado por esta hipótesis, ya que a menudo se percibe superficialmente y se subestima, expresó la opinión de que la clave para entender los procesos cerebrales no es el propio cerebro. La base radica en la noción de cálculos. La neurociencia moderna se sustenta en gran medida en una suposición heredada del campo de la informática, que el cerebro humano en esencia es una máquina compleja de procesamiento de información. En el marco de tal modelo, la conciencia es, en esencia, la sensación que experimenta la persona cuando se activa un programa suficientemente complejo, un algoritmo. Sin embargo, Penrose rechazó esta hipótesis con fundamentos matemáticos. La contrapuso a los teoremas de incompletitud de Gödel, que provienen del ámbito de la lógica matemática y establecen límites estrictos a los sistemas formales. Según estos teoremas, cualquier estructura lógica suficientemente poderosa contiene afirmaciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro del propio sistema. En otras palabras, incluso con un conjunto completo de reglas y leyes, quedarán preguntas cuyas respuestas no pueden obtenerse mediante un procedimiento mecánico. Al notar esto, Penrose observó algo inquietante. El ser humano, como matemático o pensador, es capaz de percibir la verdad de ciertas afirmaciones que ningún algoritmo puede alcanzar. Esta comprensión llega no a través de cálculos mecánicos, que son demasiado primitivos para tales tareas, sino mediante un insight, una reflexión interior y una intuición. Si la comprensión humana fuera completamente equivalente a un algoritmo, el ser humano también estaría limitado por los mismos límites. No podría salir de las líneas de código o las reglas. Pero la práctica experimental demuestra que las personas son capaces, aunque de manera inconsciente, de sortear esas limitaciones, reconocer la estructura de los sistemas, entender los principios verdaderos ocultos detrás de esquemas complejos. Basándose en esto, Penrose concluyó no que el ser humano posea habilidades mágicas, inaccesibles para la ciencia, sino que la comprensión humana es algo que no puede ser completamente calculado. Su pensamiento no se reduce a un algoritmo clásico que pueda ejecutarse en un equipo biológico, el cerebro humano. En este sentido, si es cierto que la mente no se realiza dentro del marco de los cálculos digitales estándar, entonces debe funcionar completamente de otra manera. ¿Qué podría significar esto? Penrose propuso que la clave para resolver el misterio reside precisamente en la física cuántica, pero no de la forma en que la mayoría imagina, no en forma de ruidos cuánticos aleatorios ni en misteriosas pseudociencias, sino en un proceso muy específico, incorporado en el propio fundamento del espacio-tiempo. Dentro de la teoría cuántica estándar, el colapso de la función de onda es una regla establecida, un mecanismo que describe cómo y por qué ocurre la colapsación de la onda durante una medición. Pero precisamente este aspecto, al enfrentarse a la cuestión de la conciencia y a una posible participación cuántica única en el funcionamiento del cerebro, provoca numerosos debates y desacuerdos. Observas atentamente cómo trabaja el sistema y, como resultado, las probabilidades se transforman en hechos concretos. Es decir, cuando hablamos de lo que sucede en el mundo cuántico, a menudo nos basamos en predicciones probabilísticas que parecen casi mágicas, hasta que se realiza el acto de medición. Sin embargo, el destacado físico Roger Penrose consideró que esta explicación es incompleta y, además, injusta respecto a la naturaleza de ese proceso.
señaló que tal interpretación se basa únicamente en el concepto de medición, sin revelar en absoluto qué es en realidad el propio proceso de medición a nivel fundamental. Para Penrose, lo importante es que esta teoría deja sin respuesta la pregunta principal. ¿Qué es en realidad el fenómeno de la medición? ¿Cómo sucede y por qué precisamente provoca el colapso de la función de onda cuántica? En busca de una causa más profunda, Penrose propuso su propia concepción, en la que el colapso no es simplemente un evento aleatorio, sino que constituye un proceso físico real. Lo llamó reducción objetiva. Esta idea es sumamente simple y al mismo tiempo revolucionaria. Según la relatividad general, la masa y la energía curvan el espacio-tiempo, creando en él formas geométricas que percibimos como gravedad. Al mismo tiempo, en el marco de la mecánica cuántica, las partículas individuales pueden encontrarse en un estado de superposición, es decir, en múltiples estados u ubicaciones al mismo tiempo. Si imaginamos que una partícula existe en dos lugares a la vez, inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo puede existir al mismo tiempo la estructura misma del espacio-tiempo? En la teoría de Penrose, esta superposición se extiende también a la geometría del espacio, que debería encontrarse simultáneamente en dos configuraciones distintas. Sin embargo, él consideró que tal situación es inestable e incompatible con una existencia prolongada. Antes de que la superposición pueda mantenerse mucho tiempo, el espacio-tiempo simplemente no resistirá y, en un momento dado, se destruirá por sí solo, es decir, colapsará, devolviéndose a una geometría estable. Este proceso, que no requiere la presencia de un observador o un instrumento de medición, sino que es iniciado por las propiedades internas de la propia gravedad, Penrose lo llamó reducción objetiva. Y lo más importante, este colapso no es un momento subjetivo asociado al observador o a la medición, sino que ocurre independientemente de quién o qué observe. Existe como un proceso físico real. Además, Penrose sugirió que cada uno de estos colapsos corresponde a un momento específico de la vida consciente, ese mismo momento de experiencia subjetiva que una persona vive en su conciencia. Surge una pregunta lógica: ¿qué sucede dentro del cerebro para fijar esos momentos? Aquí entra en escena un científico llamado Stuart Hameroff. Era especialista en medicina, concretamente anestesiólogo, y su interés por las cuestiones de la conciencia surgió no desde la física, sino desde la medicina práctica. Su interés particular apareció en relación con el uso de anestésicos, medios que privan a la persona de conciencia de manera confiable, dejando el funcionamiento del cerebro relativamente intacto. Gracias a esto, notó algo muy importante y peculiar. Mientras que la mayoría de los métodos conocidos para suprimir la conciencia están relacionados con la afectación de la sinapsis, la transmisión de impulsos nerviosos y una actividad neuronal a gran escala, los anestésicos no actúan exactamente así. Estas sustancias se unen principalmente a las estructuras internas dentro de las neuronas, llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son, en esencia, el armazón interno de la célula, que da forma a las neuronas, facilita el transporte de sustancias dentro de ella y ayuda a organizar sus procesos internos. Durante décadas se pensó que los microtúbulos eran solo un soporte estructural, desempeñando un papel importante, pero sin relación con la transmisión de información o la formación de la conciencia. Es decir, eran una especie de armazón y red importantes para la estructura general, pero no más. Sin embargo, Hameroff empezó a sospechar que tal vez todo fuera diferente. Prestó atención al mecanismo por el cual se construyen los microtúbulos. Estos elementos estructurales internos son cadenas de componentes proteicos, conectados en una estructura enrejada bastante compleja y perfectamente organizada, conocida como red o cristal. A escalas muy pequeñas, esta red recuerda una estructura cristalina en forma de enrejado, capaz, bajo condiciones especiales, de mantener estados cuánticos, es decir, un estado en el que una partícula o sistema puede estar en superposición. Si se imagina que esa estructura dentro de la célula realmente puede retener estados cuánticos coordinados, podrían llamarse qubits o bits cuánticos, en contraste con los bits habituales de la información clásica. En ese caso, los microtúbulos podrían actuar como procesadores de información cuántica. Stuart Hameroff planteó la hipótesis de que, dentro de estos microtúbulos,
los componentes pueden encontrarse en estado de superposición, y estos estados pueden interactuar, manteniendo cierta coherencia, o sea, correspondencia, durante un tiempo muy breve. Este estado coherente es una especie de núcleo cuántico caliente, en cuyo interior puede ocurrir un procesamiento y transmisión rápida de información. Estos procesos pueden ser controlados por la actividad de las neuronas en el cerebro, y cuanto más fuerte y organizada sea esa actividad, más tiempo pueden mantenerse los estados cuánticos dentro de los microtúbulos. Cuando la masa o la influencia gravitacional de tales superposiciones alcanza un nivel determinado, lo que se denomina el umbral gravitacional, se produce un colapso y el estado cuántico se destruye. Esta idea es un componente fundamental de la teoría unificada de Penrose y Hameroff, que denominan reducción objetiva orquestada, o ORC. Según esta hipótesis, los microtúbulos dentro de las neuronas cumplen el papel de dispositivos de cálculo cuántico, donde los componentes funcionan en estado de superposición, y su evolución se conduce por la actividad de las células nerviosas. Mientras el estado cuántico permanezca, forma parte del proceso de formación de la conciencia. Pero cuando se alcanza el umbral gravitacional, ocurre un colapso, que no es un ruido aleatorio, sino un evento estrictamente estructurado impuesto por la curvatura del espacio-tiempo. Cada acto de colapso crea un momento cuántico de experiencia, cuyo resultado es una percepción subjetiva, una vivencia consciente que la persona percibe como su realidad interna. En esta modelación de la conciencia falta el concepto de continuidad. La conciencia se representa en forma de eventos cuánticos sucesivos, y no como un flujo ininterrumpido. Así, según Penrose y Hameroff, la conciencia puede estar formada por una serie de saltos cuánticos instantáneos, ligados a procesos físicos dentro del cerebro, y esos momentos en los que ocurre el colapso son los puntos fundamentales, las partículas sobre las cuales se forma nuestra experiencia subjetiva interna. Las sucesivas y rápidas caídas del flujo de información en nuestra conciencia a menudo se comparan con momentos o cuadros que se suceden aproximadamente unas 40 veces por segundo. Esta metáfora ayuda a entender muchas de las peculiaridades extrañas y a primera vista inexplicables en la percepción del mundo que nos rodea. Una velocidad tan rápida en el procesamiento de la información parece crear la ilusión de una experiencia única y holística. A partir de esta serie de observaciones, surgió la hipótesis de que nuestra conciencia probablemente funciona en forma de fotogramas muy breves, en los que se realiza una unión idéntica de datos sensoriales multidimensionales. Esto ayuda a entender por qué la sensación de unidad de la conciencia, una perspicacia repentina, o la sensación de que la percepción parece ser a la vez separada y completa, son tan fácilmente perceptibles. Incluso un problema complejo, relacionado con la integración de diferentes sensaciones en una sola, conocido como el problema de la unión temporal, recibe una explicación lógica. Cómo el cerebro percibe varias señales simultáneamente, uniéndolas en un instante, como si creara un todo único, mientras cada sensación parece ser independiente y autónoma. Durante décadas, esta hipótesis permaneció sin confirmación alguna, ya que parecía un problema perfectamente marcado como irresoluble. La principal razón por la que la idea de una rápida secuencia de eventos en el cerebro fue recibida con desconfianza radicaba en que el cerebro humano es un órgano saturado de calor, humedad y lleno de múltiples ruidos. En el campo de la física del estado cuántico, quedó claro que estos estados son extremadamente frágiles y poco estables. En condiciones de laboratorio, un estado de coherencia cuántica estable solo se logra en condiciones extremas, a temperaturas cercanas al cero absoluto, y con el sistema completamente aislado de perturbaciones externas. Sin embargo, en nuestro cerebro, las moléculas vibran continuamente, los iones se mueven sin parar. Todo esto genera ondas de ruido térmico que dominan en el tejido nervioso. Tal actividad debería destruir casi instantáneamente cualquier estado cuántico delicado, transformándolo en objetos clásicos. Por eso, la idea de que en el cerebro podrían existir efectos cuánticos coherentes parecía sin esperanza y prácticamente imposible. Sin embargo, la naturaleza tiene una sorprendente capacidad para encontrar formas de aprovechar efectos físicos en condiciones distintas a las que dictan las teorías. A principios de los años 2000, los científicos que estudiaban la fotosíntesis descubrieron algo bastante asombroso. En las células vegetales ocurría un transporte de energía con marcas de coherencia cuántica.
Es decir, los electrones excitados durante la fotosíntesis exploraban varias rutas simultáneamente, eligiendo la más eficiente gracias a efectos de superposición que anulan efectos adversos, lo que significaba que propiedades cuánticas antes consideradas imposibles fuera del laboratorio se manifestaban en organismos vivos a temperatura ambiente. Esto impulsó el desarrollo de una nueva rama, llamada biología basada en mecanismos cuánticos. Posteriormente, comenzaron a realizarse experimentos con anestésicos. Estudios demostraron que los compuestos que causan pérdida de la conciencia afectan la función de los microtúbulos en las células neuronales, precisamente porque interactúan con procesos de propagación cuántica dentro de estos microtúbulos. Además, en ese proceso desaparece la conciencia, aunque una parte significativa de la actividad neuronal continúa funcionando a nivel macro, es decir, el tejido nervioso sigue operando y las grandes descargas eléctricas siguen ocurriendo, pero la sensación de yo, la percepción subjetiva, desaparece. Recientemente, los científicos han planteado la hipótesis de que los microtúbulos en las neuronas podrían mantener un fenómeno único, la superradiación. En palabras sencillas, esto significa que múltiples componentes cuánticos del sistema pueden actuar como una unidad coherente, reforzando y estabilizando los efectos cuánticos en lugar de permitir que se descompongan o degraden. Esta idea es importante porque elimina el principal argumento de los críticos. Si los microtúbulos pudieran mantener estados coherentes a gran escala, las conexiones con la física cuántica en el cerebro dejarían de parecer imposibles. Y cabe destacar de inmediato, Ninguna de esas investigaciones teóricas constituye una prueba definitiva de la veracidad de la idea de que la conciencia está relacionada con procesos cuánticos. Pero esta posibilidad sí cambia sustancialmente nuestra comprensión. El cerebro deja de ser simplemente una máquina clásica con ruidos cuánticos añadidos. Tal vez es un sistema que evolucionó para estar precisamente en la frontera entre el mundo cuántico y el clásico. Esa frontera es el punto en el que la realidad adquiere su estabilidad. Entonces, el cerebro no solo procesa información, sino que participa en los mismos procesos que convierten una posibilidad en realidad. Surge una cuestión más amplia, y quizás la más inquietante. Si el cerebro utiliza mecanismos cuánticos no solo en su interior, sino también en las conexiones interpersonales, gracias a fenómenos de entrelazamiento cuántico y no localidad, la conciencia podría no estar limitada solo a los límites del cráneo. La conexión con el universo, con el mundo que nos rodea, se vuelve más profunda y abarcadora, trascendiendo los límites de la percepción local. A raíz de todo lo dicho, la discusión sigue siendo, por ahora, bastante inquietante, pero también un tanto audaz. Es posible que la conciencia dependa en gran medida de los procesos cuánticos, y que el cerebro sea un órgano único que funciona en la frontera entre la física clásica y la cuántica. Estas ideas comienzan a expandir los límites de nuestro entendimiento sobre la neurociencia y sobre cómo funciona el cerebro humano, aunque aún no contienen esa explosión de expectativas y suposiciones que ocurrirá cuando la conceptualización de la no localidad pase a ser el centro de atención. Es precisamente esa idea la que puede cambiar radicalmente nuestra percepción de la realidad, y en particular, de nuestras propias sensaciones de identidad. actualmente, los avances científicos y las teorías no descartan la posibilidad de que la comprensión habitual de la independencia de los objetos y de que las influencias que ejercen se propagan únicamente a través del espacio sea más una ilusión que una verdad. Sin embargo, esa ilusión se desploma cuando la idea de no localidad entra en escena, en concreto, la no sustituibilidad de la localidad en relación con las influencias y conexiones. Uno de los fenómenos más evidentes de este colapso es el del fenómeno de entrelazamiento, o entrelazamiento cuántico, un concepto que en el ámbito científico constituye la prueba más clara de que la visión clásica del mundo no refleja completamente su estructura. Cuando dos sistemas cuánticos interactúan, pueden volverse entrelazados. Sus propiedades dejan de ser independientes, y los cambios en uno se reflejan instantáneamente en el otro, sin importar la distancia que los separa. Esto significa que si se mide el estado de uno de ellos, el estado del otro se determinará de inmediato, incluso si estos sistemas están en extremos opuestos del universo. Tal conexión instantánea parece contradecir todo lo que estamos acostumbrados a considerar normal. En este caso,
Ninguna señal que se mueva a través del espacio actúa como mediadora de esta correlación. Ella está incrustada directamente en la estructura misma del estado cuántico conjunto, siendo su componente fundamental. Este fenómeno inquieta persistentemente la mente de los científicos, y en especial la del famoso Albert Einstein, quien lo consideraba sumamente ilógico y, en su comprensión, imposible e incluso aterrador. Einstein relacionaba este efecto con algo similar a una extraña acción a distancia. Así nombraba él ese fenómeno, la acción espeluznante a distancia. En su interpretación, tal fenómeno servía más como una advertencia inquietante, ya que destruye el principio de localidad tradicional en la física clásica, es decir, la idea de que los objetos interactúan solo mediante el intercambio directo de señales y efectos que se propagan por el espacio. Sin embargo, con el tiempo, tras décadas de experimentos y observaciones, quedó claro que el entrelazamiento no es una abstracción teórica, sino una propiedad objetiva y realmente existente del mundo. Los límites de la visión clásica cayeron, y no quedó duda. La naturaleza está mucho más profundamente estructurada de otra manera. Ahora, ya no es posible negar que nuestro cosmos observable no es simplemente un conjunto de objetos separados que interactúan a distancia según las predicciones de la física clásica. En el sentido más profundo y en el nivel más fundamental, es una compleja red de elementos interconectados, donde la distancia o separación dejan de tener importancia, ya que todos son relaciones entrelazadas y unidas en una única estructura. Y si se considera que, según algunas teorías, la conciencia depende completamente de procesos que ocurren en el ámbito cuántico, surge una conclusión verdaderamente radical. Entonces, no se limita solo a un sistema dentro de la cabeza o el cerebro humano, sino que se convierte en parte de la vasta trama no local que constituye toda la existencia física. Esto no es poesía ni metáfora, es una afirmación estructural acerca de la naturaleza fundamental de la realidad. Dentro de la neurociencia clásica, el cerebro se consideraba un órgano complejo y modular, donde diferentes regiones desempeñan funciones únicas. Los signos se transmiten a través de nervios y la información está localizada en centros específicos. Todo ello generaba la impresión de causa y efecto, de un funcionamiento sistemático de grupos de neuronas, formando así una imagen que permitía explicar la conciencia subjetiva como resultado de un aumento de actividad, como una especie de relato del cerebro sobre sí mismo. En contraste, los sistemas cuánticos no se subordinan a dicha división en partes. Actúan como un todo unitario, en el que no es posible describir una parte sin referirse al conjunto. Aquí radica una visión radicalmente diferente de la naturaleza de la conciencia. Quizás no sea un producto de cálculos secuenciales dentro del cráneo, ni solo una colección de procesos locales, sino que surge gracias a una sincronización cuántica continua, que une todos los componentes del cerebro en un sistema cuántico completo y coherente. Por el momento, a los científicos aún no les han logrado obtener pruebas concluyentes de esta hipótesis, pero existen algunos indicios preliminares y observaciones experimentales bastante curiosas que sugieren esta línea de teoría. Durante mucho tiempo, los investigadores han intentado entender cómo el cerebro humano puede unir de manera tan suave y natural la información entrante. Imágenes visuales, sonidos, memoria, experiencias emocionales y sensaciones corporales. Todo esto se procesa en distintas áreas del cerebro, a veces muy alejadas unas de otras, y en las sensaciones y experiencias se presenta como un único instante, como una unidad de percepción. Este complejo desafío, conocido como el problema de la unión, ha sido uno de los más enigmáticos en neurociencia. Las explicaciones tradicionales sugieren que la coordinación se logra mediante la sincronización de las manifestaciones y el intercambio rápido de señales, es decir, que el sistema implementa una cierta alineación instantánea de actividades. Sin embargo, una coincidencia simple en los ritmos no puede explicar la unidad sensorial que el ser humano percibe como una sensación genuina, viva y abrumadora de totalidad. En este caso, las relaciones de causa y efecto resultan insuficientes para explicar la experiencia subjetiva. La coherencia cuántica propone un escenario diferente. Los sistemas en estado de entrelazamiento pueden comportarse como un todo unificado, incluso con una separación espacial considerable,
como si estuvieran conectados por una cuerda invisible que no depende de la distancia ni del tiempo. Las investigaciones científicas actuales, incluidas aquellas que emplean métodos de resonancia magnética, detectan en la corteza cerebral señales relacionadas entre regiones remotas que son difíciles de explicar desde la perspectiva de la electrofisiología clásica. Estas conexiones, aunque no constituyen una prueba estricta de entrelazamiento cuántico, aún así sugieren que el cerebro funciona en niveles que van más allá de la simple transmisión de señales y la interacción, y que dentro de él podría existir una estructura de integración más profunda de lo que se pensaba anteriormente. Si las microtuberías en las células neuronales son capaces de mantener estados cuánticos coherentes, y si estos estados pueden propagarse a redes extensas de tejidos nerviosos, surge una idea interesante. En ese caso, la conciencia podría ser realmente un proceso físico unitario y completo, y no una ilusión creada mediante la fragmentación de partes individuales. En otras palabras, la existencia de una conciencia cohesionada y auténtica adquiere un nuevo significado, trascendiendo la simple división en pequeños mensajeros de pensamientos y sensaciones. Entonces, la conciencia deja de ser una ilusión autárquica y pasa a ser el resultado de un fenómeno cuántico internamente conectado, que potencialmente abarca enormes redes neuronales unidas en un todo. Esta teoría va más allá de las consideraciones neurobiológicas y afecta a ámbitos más amplios de la ciencia y la filosofía. En primer lugar, obliga a reconsiderar las nociones tradicionales sobre el papel del observador en la mecánica cuántica. Según la interpretación clásica, nuestro universo evoluciona de acuerdo con ecuaciones estrictamente deterministas, las ecuaciones de Einstein, Schrödinger y otras, y después de cada medición se produce un colapso del estado cuántico, que elige una entre varias posibles opciones. La pregunta ha permanecido abierta. ¿Quién o qué realiza exactamente esa elección, esa selección entre las muchas opciones? Y ahora surge una idea novedosa. Si los sistemas conscientes en su esencia también son sistemas cuánticos, y si su conciencia está relacionada con la compresión objetiva de la función de la información cuántica en la estructura espaciotemporal, entonces la conciencia deja de ser un mero observador, un testigo pasivo. En ese caso, pasa a ser un participante activo en el proceso de formación de la realidad, en su creación y concreción. A veces, este concepto se denomina universo participativo. Aunque esta expresión puede sonar algo difusa e incluso mística, es importante destacar que se trata de construcciones teóricas científicas serias. Dentro de este modelo, el universo se presenta como un sistema en el que la realidad no puede ser completamente fijada o determinada sin una interacción mutua. Es decir, los observadores no son espectadores externos, no están separados del sistema, forman parte del mecanismo a través del cual el universo adquiere formas concretas, transformándose de algo indefinido a algo definido. En esta concepción, la conciencia no solo debe observar y percibir los eventos, sino que participa en su realización, en su devenir. Esto no significa en absoluto que las mentes humanas puedan controlar la realidad a su antojo. En el ámbito cuántico, los procesos permanecen extremadamente delicados, probabilísticos, limitados y muy sutiles. Sin embargo, es importante entender que la conciencia en esta cosmovisión ya no es solo una función auxiliar diseñada únicamente para interpretar la información externa. La frontera entre la conciencia y la realidad que nos rodea se vuelve menos definida, más difusa. A medida que profundizamos en las leyes cuánticas, los objetos parecen estar separados, no porque las conexiones entre ellos hayan desaparecido, sino porque el fenómeno de la decoherencia, el proceso mediante el cual las conexiones cuánticas se pierden o se vuelven invisibles a nivel macroscópico, se manifiesta. En este sentido, la conciencia puede ser vista solo como una manifestación local en el espacio, una ilusión condicionada por nuestra percepción. El concepto de la denominada conciencia local sugiere que, aunque los sistemas conscientes físicamente estén vinculados al cerebro y se ubiquen dentro del cráneo, en esencia podrían estar conectados con estructuras cuánticas mucho más amplias y profundas, que trascienden el organismo específico. Sus procesos internos podrían estar en entrelazamiento cuántico con campos que abarcan espacios más allá de los límites de los seres vivos. Es decir,
El cerebro podría ser simplemente un nodo en un universo mucho más complejo y enredado cuánticamente. En otras palabras, tu cerebro es solo un punto de acceso, a través del cual te conectas con el todo cósmico. La sensación de ser una entidad separada, dividida por los ojos y el espacio frente a la vista, es más bien una interfaz, una herramienta de navegación en una realidad que, en su esencia, es no local. Esta ilusión nos ayuda a estructurar y experimentar el mundo que nos rodea, pero no refleja su verdadera naturaleza. En realidad, la sensación de separación y desconexión es un producto de que las conexiones entre objetos se escapan a nuestra percepción debido a procesos de decoherencia, que ocultan sus relaciones mutuas, pero no la ausencia absoluta de dichas conexiones. En ese sentido, la conciencia puede ser, en esencia, solo un punto local en un sistema cuánticamente entrelazado más amplio. Se manifiesta dentro de estructuras neuronales vinculadas a un cerebro específico, pero sus raíces pueden ir mucho más allá, hacia campos universales que participan en la formación de estructuras de gran escala, mucho mayores que un solo ser o organismo. Para decirlo de manera sencilla, tu cerebro es, en realidad, solo un nodo conectado a la red de información del universo. La sensación de yo, localizada detrás de los ojos, no es más que un mapa cómodo y útil, una interfaz que ayuda a orientarse en una realidad que, posiblemente, sea fundamentalmente no local. Esta perspectiva ayuda a entender que nuestra percepción de separación e individualidad es más bien un modelo creado por nuestra conciencia para facilitar la experiencia, y que, en realidad, todo podría ser mucho más complejo y entrelazado de lo que parece. Cuando la discusión trasciende los límites de la física clásica y empieza a abordar hipótesis más radicales, adquiere matices de búsqueda filosófica, a veces incluso mística. Pero es importante subrayar que estas ideas no surgieron en el marco de enseñanzas místicas o supersticiones. Surgieron como resultado de intentos serios y honestos de estudiar la mecánica cuántica y sus posibles implicaciones, para entender qué es la realidad desde este nuevo enfoque. Una de estas construcciones teóricas comienza con la hipótesis radical de que la percepción y el conocimiento no evolucionaron para buscar la verdad absoluta, sino para la supervivencia. Es decir, si se supone que el sistema de percepción fue creado no para reflejar la estructura verdadera del mundo, sino para asegurar nuestra capacidad de sobrevivir, adaptarnos y actuar, entonces, todo el mundo que percibimos no es una realidad objetiva, sino una representación útil y conveniente de la misma. Y en este sentido, ¿qué pasa si el espacio y el tiempo no son estructuras fundamentales, sino meramente manifestaciones que surgen bajo ciertas condiciones? Entonces, los conceptos de realidad y verdad se vuelven más relativos y flexibles. En tal caso, caben alternativas radicales y hipótesis sobre la naturaleza del ser, donde la percepción actual se convierte en ilusión y la verdadera esencia del mundo en algo distinto. Al final, al profundizar en el mecanismo de nuestra percepción, empieza a parecer cada vez más cercano a la idea de que la conciencia no es simplemente un producto secundario de procesos neuronales, sino un modo de reconstruir o incluso crear la realidad por sí misma, en cierto sentido transformando todo lo que percibimos en un reflejo de la estructura interna del mundo cuántico. Esto es, un sentido que antes parecía firme y seguro. Las ideas sobre el espacio y el tiempo, los objetos materiales, incluso la causalidad, comienzan a diluirse, como niebla bajo la mirada atenta de un analista. Cada una de estos conceptos familiares, como si fueran vacas sagradas, generan una sensación interna de estabilidad. Sin embargo, al examinarlos más profundamente, su solidez se desmorona, cediendo paso a nuevas interpretaciones más complejas. Lo más asombroso es que uno de los desafíos más importantes a estas creencias clásicas surge de un campo totalmente inesperado: la teoría de la evolución, una rama generalmente asociada con la biología y no con la naturaleza fundamental de la realidad. Donald Hoffman, uno de los pensadores contemporáneos, estudia la percepción y su papel en la formación de nuestra comprensión del mundo. Él plantea una hipótesis simple, pero profundamente sorprendente, que hace levantar las cejas y reflexionar. La selección natural no está destinada a ayudar a los organismos a ver la verdad. Al contrario, fomenta aquellas características que les permiten mantenerse vivos por más tiempo en su entorno y reproducirse con éxito. Si los organismos pudieran percibir la realidad tal cual es,
y no en una forma distorsionada y simplificada, diseñada para propósitos de supervivencia, dichas especies serían incapaces de competir y serían completamente desplazadas por los más adaptados. Hoffman hace una conclusión muy audaz, que parece incluso desafiante. La evolución natural no busca crear un sistema de percepción que refleje la verdad. Su propósito es diseñar una interfaz que minimice el gasto de energía y esfuerzo, permitiendo a los seres vivos adaptarse y no perecer. En ese sentido, lo que perciben no es un reflejo de la realidad objetiva, sino una interfaz universal, creada para facilitar la interacción con el entorno. Así como los programas informáticos utilizan atajos y iconos que ocultan su complejidad interna y código máquina, nuestros órganos sensoriales ocultan la verdadera estructura del mundo, proporcionándonos la ilusión de espacio, tiempo, objetos materiales y causalidad. El objeto silla no es una cosa independiente y primordial en sí misma, sino más bien un símbolo o etiqueta que simplifica la percepción. Una especie de icono que nos muestra que este objeto es un lugar cómodo y potencialmente seguro para sentarse. De manera similar, un coche no es solo una carcasa metálica, un motor y ruedas, sino un dispositivo interfaz que nos informa sobre la presencia o ausencia de peligro y nos ofrece posibilidades de desplazamiento. Cuando una persona está dentro del coche o simplemente lo mira, la percepción cambia radicalmente, lo que demuestra que todo este sistema está diseñado para servir como una forma conveniente y comprensible de interacción. Lo principal que se deduce de estas reflexiones es la posibilidad de que la propia estructura del espacio y el tiempo pueda formar parte de esa envoltura ilusoria, creada para interactuar con niveles más profundos de la realidad. Hoffman está convencido de que, si el espacio y el tiempo fueran propiedades fundamentales del mundo, la evolución no tendría razón para esconder intencionadamente esas propiedades de nuestra percepción. El hecho de que percibimos el espacio como tridimensional y podamos evaluar intervalos temporales, la existencia de objetos y las relaciones causales indica más bien que estas propiedades no son rasgos inherentes del mundo en su verdadera naturaleza, sino meros elementos de la interfaz a través de la cual sentimos el entorno. La pregunta central es, ¿qué hay más allá de esa envoltura ilusoria, de esa interfaz? En el modelo de Hoffman se plantea que los componentes fundamentales de la realidad no son objetos materiales ni campos, sino unos agentes conscientes, y de ninguna manera de tipo humano. Son unidades mínimas de experiencia y decisión que interactúan entre sí, forman redes complejas y crean las estructuras que percibimos como el mundo material. Así, la materia y las leyes físicas no son fundamentos primarios generados por la conciencia. Al contrario, da la sensación de que la conciencia misma es la base primordial, la fuente de toda realidad visible e invisible. En otras palabras, lo que estamos acostumbrados a llamar realidad física no es más que una manifestación de las interacciones de sistemas completos de conciencia, una especie de imágenes simbólicas y condensadas que reflejan los procesos internos que ocurren entre esas unidades inaccesibles a nuestra percepción. En este contexto, el ser humano no es simplemente un cuerpo que genera conciencia, sino más bien un punto de percepción, limitado y fijado dentro de un campo mucho más amplio de interacciones y contactos espirituales. Nuestro cerebro no es un generador de experiencias, sino parte de una interfaz compleja diseñada para facilitar la navegación en un segmento de este espacio más global. Y esta idea está muy en sintonía con las perspectivas modernas de la física cuántica, que indican que la realidad no es una existencia neutral y objetiva independiente del observador. Por el contrario, las propiedades del mundo dependen en gran medida del proceso de observación, y el propio concepto de localidad pierde su claridad. La interacción y la observación son los elementos clave que determinan la transformación y manifestación de las cosas, y no algo interno o estático en un sentido objetivo. Todo esto apunta a que la realidad es una red de procesos interdependientes, donde la manifestación de las propiedades depende del contexto y la interacción. Y a pesar de todas estas ideas innovadoras, el modelo de Hoffman todavía plantea que existe un único universo, una estructura común a través de la cual se realiza la interacción, aunque su verdadera naturaleza permanece oculta tras una densa capa de interfaz. La segunda interpretación concibe la realidad de manera mucho más radical y profunda que la clásica. Se basa en el concepto de destino multiversal de la mecánica cuántica,
pero comienza con una negativa rotunda a aceptar la idea de que la función de onda debe desaparecer abrupta e inexplicablemente o colapsar en un resultado concreto. En lugar de eso, los defensores de esta visión interpretan literalmente el aparato matemático de la teoría. Creen que la función de onda nunca muere, nunca desaparece, y todo posible desarrollo de los eventos se realiza en ramas separadas y paralelas del universo. En su opinión, cada evento inicial posible, cada medida cuántica, cada decisión y cada elección aleatoria conduce a que el universo se divida en múltiples ramificaciones, o, desde el punto de vista científico, en bifurcaciones. Cuando se realiza una medición o se observa algo, no ocurre ningún evento especial que colapse la realidad. Al contrario, el universo continúa diferenciándose, formando cada vez nuevas ramificaciones. Una de ellas contiene el resultado A, generado por un resultado específico del experimento, y otra, el resultado B. Y ambos escenarios existen simultáneamente, ambos son reales, y nada impide su coexistencia. Simplemente no interactúan entre sí. En esta comprensión no es necesario que exista un papel especial del observador, ni un paso del potencial al real. La realidad se divide continuamente y sin cesar, convirtiendo un continuo en múltiples líneas ramificadas. Esta interpretación, por lo tanto, resuelve la conocida problemática de la medición, eliminando la necesidad de explicar cómo y por qué acontece el colapso de la función de onda. No surgen enigmas sobre cómo surge la realidad concreta a partir de la incertidumbre. Todo está dispuesto de modo que simplemente existen innumerables realidades alternativas que suceden en paralelo. Sin embargo, las ventajas de esta concepción no terminan allí. Al mismo tiempo, aparece una percepción inusual y bastante inquietante desde el punto de vista filosófico. Si cada resultado posible se realiza, entonces también existen varias versiones de ti mismo que toman diferentes decisiones, experimentan diferentes eventos, enfrentan desgracias y mueren por distintas razones, todas coexistiendo simultáneamente. Cada instante muestra una bifurcación de la realidad en la que existen innumerables caminos. La mayor parte de estos caminos no es accesible a tu percepción. Simplemente no los notas porque no puedes observarlos. Pero hay ramas que, sorprendentemente, no solo existen, sino que también influyen en tu percepción. Esto conduce a una de las hipótesis filosóficas más polémicas, conocida como inmortalidad cuántica. Imagina un experimento mental con un dispositivo cuántico peligroso que podríamos llamar una ruleta rusa cuántica. En este juego, hay un mecanismo que produce un evento cuántico aleatorio que determina si el arma disparará o no. En unas ramas del universo, el pistola se dispara y la persona muere. En otras, no, y continúa viva porque el arma no disparó. El observador, que mira desde fuera, verá la muerte en casi todos estos escenarios automáticos. Sin embargo, siendo él mismo participante en el experimento, descubrirá algo extraño. Su conciencia no puede sentir su propia ausencia. Es decir, no puede dejar de existir, porque la sensación de estar muerto es imposible dentro de la experiencia consciente. En realidad, solo puede observar cómo sucede el momento en que se dispara el mecanismo, pero la propia percepción subjetiva no registra la muerte como tal. La sensación de continuación de la vida solo se mantiene en aquellas ramas en las que la persona ha sobrevivido. Tu perspectiva subjetiva es siempre aquella en la que logras evitar la muerte. Constantemente escuchas el clic, señal de que el mecanismo no disparó, y el disparo y la muerte permanecen fuera de tu percepción. Con múltiples intentos, la probabilidad de que sobrevivas se vuelve tan pequeña que, en definitiva, puede decirse que tus posibilidades de supervivencia desaparecen prácticamente por completo. Sin embargo, subjetivamente parece que siempre permanecerás vivo de forma milagrosa, porque solo en aquellas ramas donde sigues existiendo está tu conciencia. Si esta idea es correcta, la conciencia resulta ser una característica inherente a muchas ramas de realidades y está predispuesta a permanecer solo en aquellas líneas de desarrollo de los eventos donde ustedes viven, no porque esté predestinada o porque exista una voluntad superior o destino. Más bien, la razón radica en la propia naturaleza de la visión de muchos mundos. En las ramas donde no ocurre un encuentro con la muerte, la conciencia simplemente no desaparece, porque en aquellas donde desaparece,
no puede existir para notar y recordar su desaparición. Esto genera una consecuencia muy importante. Su sensación de vida y continuidad es, en esencia, el resultado de un filtrado de las ramas posibles en las que permanecen. Como resultado, la muerte deja de ser un evento concreto y se transforma en una pérdida distribuida y gradual de las ramas donde continúa existiendo la experiencia de la existencia. Esta idea provoca la sensación de que la personalidad se vuelve cada vez más difusa y las nociones sobre uno mismo se vuelven cada vez más condicionales. En este enfoque, la frontera entre la vida y la muerte se difumina. La muerte deja de ser un evento puntual y se convierte en una desaparición suave, donde las ramas de la realidad simplemente se adelgazan gradualmente, desapareciendo de la percepción habitual. La identidad no se vuelve absolutamente sólida e inmutable, se vuelve más flexible, condicional y dependiente de las ramas en las que existen. En este contexto, el universo no se presenta simplemente como un vasto espacio lleno de objetos materiales, sino como algo mucho más complejo e infinito. No solo en la dimensión espacial, sino también en las posibilidades y variantes del desarrollo de los eventos. En esta nueva visión de la realidad, la conciencia deja de ser solo un producto accidental del sustrato material o de la actividad interna del cerebro. Se percibe más bien como una característica estructural de la misma estructura del universo, algo que no está limitado por las categorías de espacio y tiempo, sino que las utiliza como sus expresiones y manifestaciones. Tomemos un momento para dar un paso atrás y observar el panorama en conjunto. Las ideas que voy a discutir ahora aún no cuentan con una confirmación definitiva y provocan críticas activas por parte de muchos científicos destacados. Algunos físicos las rechazan por completo, considerándolas infundadas, mientras que otros las abordan con escepticismo, considerándolas interpretaciones filosóficas que no pretenden una posible confirmación experimental. Sin embargo, al fijarse en lo que une todas estas conceptualizaciones, se puede detectar una característica común importante. Estas ideas surgieron a partir del intento de tomar en serio la mecánica cuántica, sin recurrir a la intuición habitual de la ciencia clásica. Todas ellas resaltan que la realidad no es simplemente una suma de objetos, sino una red compleja de procesos, relaciones e interacciones. No son los objetos materiales los primarios, sino la información, la interacción y las experiencias. Y lo que resulta aún más inquietante es que todas estas ideas convergen en una sola hipótesis, verdaderamente alarmante: que la conciencia no es en absoluto un producto secundario aleatorio dentro de un universo en expansión infinita. Por el contrario, puede convertirse en una de las formas de existencia de la propia realidad, en una manera de su manifestación y ser. Todo lo que queda por hacer es retroceder y hacerse la pregunta: ¿qué significa esta nueva visión sintetizada del mundo y qué es exactamente lo que no implica? ¿En qué radica su esencia y en qué se distingue de las nociones habituales? Porque precisamente ahí reside el principal enigma. ¿Qué cambia cuando dejamos de considerar la conciencia como algo secundario, complementario a los objetos de la realidad? En esta etapa, a menudo surge la tentación de buscar una solución definitiva, determinar qué teoría o interpretación resulta más plausible, cuál resistirá la prueba del tiempo, qué modelo debe reemplazar al antiguo y establecido. Tal impulso parece completamente natural. Estamos acostumbrados a pensar que la realidad debe tener una única respuesta final clara y definitiva. Pero fue la mecánica cuántica la que nos enseñó que todo no es tan simple. Hoy en día, entre los científicos no existe un consenso unánime sobre la existencia de una conciencia cuántica. La idea de los llamados operadores cuánticos de la conciencia sigue siendo muy controvertida. Muchos neurobiólogos la rechazan como innecesaria, considerando que complica la imagen sin necesidad, sin añadir nada fundamentalmente importante para comprender el cerebro. Algunos físicos expresan escepticismo respecto a la hipótesis de que la gravedad puede provocar el colapso del estado cuántico y, en consecuencia, cómo esto se relaciona con nuestra experiencia. La teoría de los agentes conscientes, propuesta por Hoffman, es un modelo matemático muy atractivo, pero en el plano empírico sigue sin estar probado y es inaccesible para un experimento directo. La teoría de los múltiples mundos, que descarta la idea de colapso, aumenta varias veces la cantidad de realidades, lo que va más allá de la percepción intuitiva
y provoca notable desconcierto. Ninguna de estas hipótesis ha alcanzado aún una posición dominante. Y sin embargo, detrás de estos debates científicos ya se esconde algo importante. La cuestión fundamental ya no se reduce a si la conciencia cabe dentro de la comprensión científica tradicional del mundo. La respuesta es evidente, no cabe. Pero surge una cuestión más profunda e importante. ¿Fue alguna vez esa concepción del mundo completa y plena sin tener en cuenta la conciencia? En la física clásica, estamos acostumbrados a pensar que el universo es un conjunto de objetos que se mueven en el espacio, evolucionan según las leyes del tiempo y son completamente independientes del observador. En este contexto, la conciencia era más bien una excepción, un efecto secundario aleatorio de mecanismos complejos, una especie de producto secundario que solo surgía en sistemas lo suficientemente complejos. Llegaba después, como algo intrínsecamente adicional a la materia. Sin embargo, la mecánica cuántica hondamente ha destruido esa visión tradicional en sus cimientos. Según su descripción rigurosa y precisa, el universo no se presenta simplemente como un conjunto de cosas fijas con propiedades determinadas. En cambio, es una estructura de probabilidades, conexiones y potencialidades. El resultado real no son objetos geométricos o materiales, sino más bien un conjunto de influencias e interacciones de las cuales depende el desarrollo de los acontecimientos. Las cosas, en esencia, no existen como entidades definitivas hasta que algo más las distingue, hasta que no se produce su delimitación o determinación mediante una interacción. El mismo acto de definir qué es qué está completamente condicionado por el acto de interacción en sí. Esto no significa que la conciencia cree la realidad directamente, pero sí refuerza la idea de que comprender la realidad es imposible sin tener en cuenta el papel de la observación, la perspectiva y la información como componentes intrínsecos de este proceso. En la neurociencia ocurre un cambio similar. El cerebro ya no se percibe simplemente como una máquina pasiva que responde a estímulos. Se lo considera como un órgano complejo, activo y sumamente sensible al contexto, que predice, integra información y forma experiencias. La experiencia no se transmite pasivamente, sino que se crea conscientemente, de manera activa, mediante la interacción de distintas partes del cerebro y su influencia mutua. Aunque se haya iluminado la participación parcial de procesos cuánticos en estos mecanismos, se puede decir que la conciencia no está simplemente lanzada en las leyes físicas, sino que se convierte en parte de ese complejo cuadro que genera y transmite la realidad. La conexión con este fenómeno y sus consecuencias es tan estrecha y profunda que resulta difícil separar un aspecto de otro de manera directa. Este entrelazamiento conlleva conclusiones y consecuencias claramente definidas que requieren un cuidadoso análisis. Debemos entender que la frontera entre nuestro mundo interior, la conciencia, y el mundo exterior, la realidad externa, ya no es tan clara e inmutable como parece a simple vista. Todo nuestro esquema habitual, en el que nos percibimos como seres aislados, encerrados en nuestro propio cuerpo y mirando hacia afuera hacia el universo que nos rodea, puede cada vez más entenderse como una ilusión conveniente creada por nuestra percepción, más que como una verdad absoluta. Esta idea nos obliga a reexaminar muchos viejos debates bien conocidos, en los que a menudo permanecemos atrapados en las ideas habituales. Los debates sobre la naturaleza de la conciencia, su ubicación y su esencia. Por ejemplo, la creencia ampliamente extendida de que la conciencia se encuentra dentro del cerebro, o por el contrario, fuera de él, presupone que la localización de la conciencia sigue la lógica y la intuición de la física clásica, que dicta que los objetos existen en espacios definidos y tienen límites claramente delineados. Sin embargo, la mecánica cuántica demuestra que esta intuición no siempre funciona, ya que en su marco los límites entre los objetos y su entorno se vuelven borrosos e incluso desaparecen por completo. Cada vez es más evidente que la biología también deja de confirmar en muchos aspectos la comprensión tradicional del mundo interior del ser humano, volviéndose cada vez más compleja y ambigua. Los debates actuales sobre si el ser humano posee libre albedrío y si realmente es una ilusión se basan en la suposición de que las relaciones de causa y efecto siguen linealmente en el tiempo, del pasado al futuro. Pero los procesos a nivel cuántico complican mucho más este cuadro tradicional, haciendo que la causalidad y la predictibilidad sean mucho menos claras. Además,
El papel de la indeterminación, inherente a las leyes físicas, dificulta trazar una línea definitiva entre causa y efecto. Incluso el miedo, presente en hipótesis como la inmortalidad cuántica, contiene una idea fundamental. Evidencia claramente cuán estrechamente está ligada la identidad personal a la continuidad, la memoria y la historia. Si se imagina que estos componentes desaparecen, la sensación de estabilidad y duración de la vida, que parecía tan natural y segura, pierde su evidente certitud. Como resultado, surge la sensación de que, al perder la memoria, la historia coherente y la secuencia interna, nuestra existencia se vuelve menos confiable, y no más. Toda la compleja estructura de la propia identidad, sus refugios, parece desmoronarse, y en su lugar llega una nueva percepción. El cerebro deja de parecerse a una máquina cerrada, autónoma y predecible, y se transforma en una interfaz, un medio de interacción con la realidad circundante. La conciencia deja de ser vista como un estado personal de alucinación, oculto en nuestro interior, y se convierte en algo más complejo, en una manifestación de relaciones y conexiones. Además, el universo trasciende la imagen de un objeto acabado y finalizado, y adquiere las características de un proceso constante y continuo. Todo esto plantea de inmediato una pregunta importante. ¿Significa esta visión que el sentido de la vida, su propósito o alguna benevolencia cósmica son completamente ilusorios? En absoluto, porque estas ideas son más bien interpretaciones humanas, impuestas desde afuera, y no resultan de descubrimientos científicos ni de investigaciones objetivas. ¿Qué significa entonces esa perspectiva? Ella revela que en ella se oculta una verdad silenciosa, pero muy inquietante. Precisamente esa transformación del concepto puntual de conciencia en marcos más difusos, en un proceso, en lugar de un resultado final, es en realidad la enseñanza más importante y al mismo tiempo la más desalentadora. Eso es lo que impulsa a la superficie una pregunta profunda y fundamental. ¿No resolverá una confrontación científica con la naturaleza de la conciencia y la materia su relación, reduciéndola a una simple suma? Al contrario, el enfoque reduccionista sugiere que una partícula puede explicarse a través de sus propiedades o funciones, más fundamentales que el sistema en sí. En ese sentido, la física cuántica indica que a veces el todo, en el pleno sentido de la palabra, impone las propiedades y límites de sus partes constituyentes. Si es así, entonces tal vez la conciencia no sea una creación casual o involuntaria del universo, sino más bien una de sus formas de autoexpresión y diferenciación. No es una fuerza externa o una entidad ajena que observa la materia desde fuera, sino un proceso interno en el que lo potencial se convierte en realidad, experiencia y comprensión. Esta idea, difícil de asimilar, resiste con fuerza una explicación definitiva y cómoda. No ofrece un punto final y requiere una reflexión constante, como un diálogo entre la física no convencional y la búsqueda filosófica. En ella se plantea un desafío singular: renunciar a la búsqueda de una verdad final y definitiva que pueda tranquilizar a todos, y aceptar que la respuesta probablemente está siempre en un estado de evasión, dejando solo una percepción sutil de incompletitud. Puede parecer que aquí está el significado de toda la situación. Todo lo que nos queda es aceptar la complejidad y la imprevisibilidad de esta interacción, situada en algún lugar entre la ciencia rígida y la filosofía profunda, entre los experimentos y la contemplación interna. Y tal vez así sea, pues en esto reside la lección suprema. Esperar que la conciencia encaje perfectamente en un sistema de coordenadas establecido para excluirla es un error. Debemos recordar que la subjetividad no es solo un efecto secundario o un producto raro de la realidad, es la base del autoconocimiento, y los intentos de reducirla completamente a objetos materiales, a ecuaciones formales, inevitablemente conducen a simplificaciones y distorsiones. Al fin y al cabo, la mecánica cuántica nos ha revelado no tanto la incorporación de la conciencia en la ciencia, sino su papel constante, ignorado, oculto y silencioso. Ha mostrado que la cuestión de la naturaleza de la conciencia no es tan simple como parece. Era parte de una búsqueda científica no expresada y olvidada hace mucho. ¿Qué sigue? Tal vez nuevos experimentos e investigaciones derriben nuestras creencias, propongan nuevas teorías capaces de explicar el surgimiento de la conciencia, o, por el contrario, profundicen en ese misterio que permanece insuperable. De una u otra forma,
el camino en esta dirección aún está abierto, y la comprensión definitiva sigue siendo inalcanzable. La dirección del desarrollo ya es claramente visible y se vuelve cada vez más evidente. Nos estamos alejando de la idea de un universo en el que la razón es un producto accidental que surge de procesos complejos y aleatorios, y estamos avanzando hacia otra visión del mundo, donde la observación, la información y la experiencia personal comienzan a jugar un papel clave, convirtiéndose en parte esencial de la estructura misma de la existencia. Esta transición ya no está relacionada con el consuelo o la búsqueda de seguridad, sino que sirve como recordatorio de que la realidad que nos rodea es mucho más misteriosa y extraordinaria que las historias que inventamos para entenderla y controlarla. Estas narrativas actúan como una envoltura que nos ayuda a orientarnos en el caos del mundo, dándole un sentido y una coherencia. Sin embargo, un aspecto importante es que el propio proceso de crear tales narrativas es una parte inherente del fenómeno que intentamos comprender y aprender en las profundidades de la naturaleza del ser. En otras palabras, nuestro acto de contar historias sobre el mundo no es solo una forma de explicarlo, sino también uno de los componentes esenciales de la misma esencia de la realidad que buscamos entender.